Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos. Soy Diego Pietrafese. Estamos adelantando las noticias con un look un poco informal, pero tiene que ver con el día que celebramos, ¿no? El Día de Malvinas, un feriado laboral que yo diría siempre nos obliga, pero en esta fecha nos impone la memoria. Así que eso es lo primero que tenemos para decir. Y claro, lo que se impone también es la realidad económica y política. Las dos cosas van de la mano, son caras de una misma moneda y por eso intentaremos develar aquí esto que va a pasar en los próximos días y meses, ¿no? Pareciera que son todos detalles menores, pero nos parece que de las decisiones que se tomen en materia económica, el gobierno, el Fondo Monetario y sobre todo de las decisiones que ustedes y nosotros tomemos en las urnas en un corto plazo, parte del futuro del país va a estar en juego. No se vayan, compartimos nuestros anunciantes y empieza el programa. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Tenemos el agrado de recibir a Carlos Fara. Él es un consultor que además, corregime vos, Carlos, ¿estás de festejo por estos días? ¿Algún aniversario de lo que es tu trabajo? Sí, estamos cumpliendo 39 años de consultor y al mismo tiempo 34 años cumple la consultora. El dato y una foto de un Carlos Fara parecido a un miembro de Lelutier me lo pasó el querido Carlos Brown, toda tuya. No soy Carlos, pero soy Walter en este caso. Carlos Brown es. Sí, vamos a hablar de política, por eso lo mencionaste a Carlos Brown, ¿no? Pero no, es un placer estar hoy con vos, Diego Donoy, y con Carlos, a quien conozco prácticamente de toda mi carrera, ¿no? Porque arrancaba en los comienzos de los años 90 a hacer política, cuando Carlos arrancaba con su propia consultora, hoy ya con otro nombre, ya crecida y con unos socios, pero uno ha aprendido hoy mucho de leerlo y de consultarlo, y hoy es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Estimado Walter, no te vamos a pedir que cuentes con Carlos esas cosas de la juventud que han quedado allí en el pasado. Pero sí, Carlos, y ahora intentando retomar la seriedad, a veces tratamos de hacerlo esto como un mantra, ¿no? Porque sabemos que lo que tenemos que hablar no es tan agradable. Como a los invitados que sumamos a este espacio, quería preguntarte por el panorama que estás viendo en la Argentina. Hablábamos con Walter en la previa, y seguramente hablaremos después, de lo que tiene que ver con esta incertidumbre, ¿no? Financiera, económica, que hace que aquello que parecía muy estable hace un par de meses, hoy no lo sea tanto. Pero, ¿cuál es tu visión? Bueno, a ver, en la línea de lo que vos decís, yo creo que el gobierno siempre debe tener claro que la gente no lo votó por una identificación ideológica, ¿no? Sino que lo votó por una cuestión pragmática, esperando resultados de cómo sale Argentina de la crisis económica.
Obviamente, digamos, hay indicadores concretos que tienen que ver sobre todo con el tema de la inflación, algo de la recuperación económica. Por lo pronto, digamos, el efecto psicológico de un dólar que hasta ahora estaba como muy estable, y en la medida en la cual empieza a haber turbulencias en el tema que es central para el gobierno, que es la economía, sumado a errores políticos varios que vino cometiendo en los últimos 2 meses desde el discurso de Davos para acá, entonces esa estructura se empieza a resentir y empieza a generarse un clima de incertidumbre y de dudas, que no necesariamente significa un gran desgaste, pero sí, digamos que pone un poco, digamos, en los interrogantes, sobre todo porque, bueno, el gobierno está a punto de cumplir con uno de sus objetivos más anhelados, que es un acuerdo con el fondo, para poder garantizar por lo menos cierta estabilidad de este esquema económico de acá a las elecciones. Walter. Sí, Carlos, y en este escenario, ¿cómo crees que cae el inicio del calendario electoral? Uno observa al gobierno jugando una de las figuras más importantes en materia de comunicación que tiene, como es el vocero presidencial Manuel Alorde, en una elección en la cual se eligen legisladores porteños, ¿no? No vamos a elegir jefe de gobierno, no estamos eligiendo legisladores nacionales, sin embargo, sale a afrontar uno de los primeros desafíos electorales con una figura fuerte. ¿Cómo observás ese escenario y qué te imaginas que se viene hacia adelante? A ver, primero decir que el primer test que tiene el gobierno, aunque no tenga, digamos, tanta relevancia nacional, es que el 13 de abril hay elecciones para constituyentes en la provincia de Santa Fe, y que es la primera vez después de que Milei llegó a la presidencia en donde la marca, la Libertad Avanza, va a ir en una acción, en este caso provincial, y vamos a ver, digamos, cuánto pesa la marca más allá de los candidatos. Claro. ¿No? Para un gobierno que me parece que entre esa fecha del 13 de abril y el domingo 11 de mayo, que hay elecciones en 4 provincias, me parece que está jugando como si fuera, yo te diría, un partido amistoso, ¿no? Digamos, no poniéndole demasiada fuerza. Y sí, obviamente va a concentrar toda la atención en el domingo 18 de mayo, que es la elección en la Ciudad de Buenos Aires, que básicamente es una gran interna abierta de quién se queda con el electorado del centro a la derecha en la Argentina, y si efectivamente la Libertad Avanza empieza a lograr un ocaso del PRO, ¿no? Que sería, por empezar, el hecho de que pueda perder el partido de los Macri en su propia casa, ¿no? Jugando de local, ¿no? Si eso sucede, yo te diría que el ocaso del PRO va a ser más rápido que lento, porque va a empezar un drenaje de dirigentes más profundo del que ya vimos hasta ahora, y con un gobierno que puede esperarlo al PRO en ese desgaste sin preocuparse por responder a la pregunta de si va a haber o no va a haber alianza, ¿no? Porque en realidad habría una Libertad Avanza triunfante eventualmente y un PRO en decadencia. Y me parece que esa, digamos, no es la única, pero es una de las grandes preguntas que nos va a dejar respondidas la Ciudad de Buenos Aires. Carlos, hablaste vos de la marca, ¿no? Me quedé pensando, parte de la sorpresa de Milei arrancó cuando erróneamente muchos, yo entre ellos, veía la performance de Milei en las provincias previa a la presidencial y decía, este tipo no tiene nada, es él solo, no le va a alcanzar. Mirá si no le alcanzó. Sigue siendo la marca de Milei algo que pueda traccionar en estos comicios que tienen, acaso como pocas veces, al ser de medio término, mucho del local y poco de nacional. Bueno, a ver, primero, en el medio hay dos datos políticos importantes. El primero es que Milei ganó la elección de segunda vuelta con todo lo que eso implica psicológicamente para el electorado. Y el otro punto es que tiene el Estado Nacional a favor, ¿no? Marcando agenda, pudiendo, digamos, darle una mano a sus candidatos en las provincias, etcétera. Por lo menos en la elección nacional de octubre. Insisto que, salvo Capital Federal, probablemente, digamos, en la previa no juegue fichas fuertes en ningún lado. Y te diría que el gobierno va a tratar de nacionalizarlo todo lo posible. Creo que,
digamos, en general, obviamente lo va a lograr, bueno, con la característica de que tenemos esta cuestión de los 24 distritos y que, por supuesto, digamos, en más de una situación va a estar un poco mezclada, ¿no?, con las situaciones locales. Pero yo te diría, hoy, por lo menos medio en encuestas, la marca La Libertad Avanza, o llamémosle los candidatos de Milei, es una cosa, digamos, con expectativa en todos los distritos del país. Después, si gana o no gana, es otra. Pero yo te diría que estos factores políticos y un gobierno que hasta acá, digamos, llega a balance positivo, le van a jugar muy a favor a sus propios candidatos. Después habrá candidatos más o menos competitivos. Creo que al gobierno no le importa tanto si los candidatos son competitivos, sino si instala bien la marca nacional. Walter. Sí, uno de los grandes temas políticos por estos días es cómo se va a definir el capítulo electoral en la provincia de Buenos Aires. Si va a haber un comicio separado de la elección nacional, si va a haber primaria, si no va a haber primaria. Y en esa discusión está por un lado Cristina Kirchner y por otro lado el gobernador Axel Kicillof. Cuando uno observa lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires a la hora de presentar listas, más allá de que ve 3 listas con tinte peronista diferente, aparentemente la concentración del kirchnerismo está dada en una de esas nóminas. Si no ocurre lo mismo en la provincia, que es el bastión donde se siente más fuerte el kirchnerismo, ¿qué te imaginas que puede venir en materia política hacia adelante? A ver, primero creo que empecemos por lo obvio, ¿no? Digo, si realmente llega a haber una ruptura del peronismo en la provincia de Buenos Aires, significa entregarle en bandeja un triunfo a La Libertad Avanza. Y me parece, digamos, medio raro que el cálculo político de los dos sea ese. A ver cómo deriven una interna a cielo abierto para ver qué sector tiene más, porque en definitiva, digamos, los dos se van a quedar sin el pan y sin la torta, digamos, va a ser toda la lectura, digamos, de que aún por quiebre el peronismo, kirchnerismo, digamos, empieza a dejar de ser una fuerza con poder de veto a nivel nacional. Entonces, yo personalmente lo que creo es que vamos a ver muchos momentos de tensión con todo lo que hay que resolver. Digamos, se tienen que caer las PASO primero, después, digamos, hay que resolver el tema del desdoblamiento, y me parece que todo eso tiene que ver con una previa de una negociación para ver cómo se conforman listas. Porque, digamos, una de las grandes críticas que le hace el sector disidente es que, bueno, al final digitan Cristina y Máximo y el resto, digamos, se queda sin participación. Yo creo que en ese sentido me parece que esto no se resuelve rápido, pero no estoy muy seguro de que realmente vaya a haber quiebre. Para mi gusto, digamos, es cómo se posiciona mejor cada sector antes de una negociación final. Carlos, si en el medio de esta negociación, pero sobre todo para lo que es el mapa político argentino hoy, desde hace ya por lo menos 2 décadas, la centralidad de Cristina Fernández y la posibilidad de que la Corte la inhabilite para ser candidata. Esto que hasta ahora pareciera, ¿no? La gente de la Cámpora diciendo si la tocan a Cristina, el lío que se va a armar, su intento de asesinato y las fechas que además empiezan a correr y a tener ya plazos precisos, si bien el tiempo de la justicia da algún margen. ¿Qué impacto crees que puede tener vos la inhabilitación de Cristina a ser candidata de lo que sea en las próximas elecciones? A ver, yo tengo la impresión que si Cristina, digamos, no puede participar, va a solidificar un núcleo duro. Digo, porque me parece que es un poco, digamos, cómo actúa también, cómo está actuando también, los vetos, digamos, los conflictos que genera Trump con mandatarios extranjeros, ¿no? Hoy por hoy lo está favoreciendo el oficialismo en Canadá y el oficialismo en México, ¿no? Entonces digo, ojo con ese detalle. A mí me parece que Cristina puede no ser candidata, pero de todas maneras, digamos, Cristina seguramente va a hacer campaña por una lista. O sea, como diciendo, voten a X, que es como votar a Cristina, porque al final, digamos, es el liderazgo de Cristina, que no se lo van a poder sacar aún estando con prisión domiciliaria, ¿no? Yo no creo que lleguemos a esa situación. Me parece que
Me parece que primero es una decisión política, o sea, de mucho efecto político, eso quiero decir. Y por el otro lado, me parece que es una corte que también tiene muchas complicaciones internas como para hacerle un trámite rápido a la causa, que está la causa vialidad. Entonces, digo, no lo veo muy probable, pero de todas maneras, no es que sacándole la cancha el kirchnerismo deja de ser competitivo. Yo creo que Cristina todavía tiene tela para cortar con todo su desgaste interno y externo. Está claro, Walter. Sí, mencionabas anteriormente que la elección de la ciudad de Buenos Aires puede ser el primer lugar donde se defina estas diferencias entre el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? Y me quedé pensando en cómo ha sido todo este tiempo de gestión del presidente Javier Milei, esta primera mitad de gestión, apoyado precisamente en el voto del PRO para poder sacar en el Congreso las leyes que necesitaba y frenar algunas que lo complicaban. ¿Tiene margen el PRO para separarse de esa línea política a la hora de pensar en un parlamento hacia adelante? ¿O, bueno, va a tener que seguir por el mismo camino, con lo cual entra en confusión la posibilidad de a quién elige la gente en las urnas? Si a una idea, si a un candidato, si a un partido. Margen tiene, ¿no? O sea, el gran problema que tiene Macri es que el público, su público, le dice lo peor que puede pasar es que vuelva el kirchnerismo, con lo cual no lo dejen caer a Milei, ayúdenlo en la medida que puedan, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, bueno, entre ese deseo de su público, que también es un problema que tiene el radicalismo, ¿no? Que le hace la misma demanda a sus dirigentes, me parece que el tema es cómo encontrar la estrategia política para no contradecir al propio público y al mismo tiempo cobrarse las cuentas del gobierno, que no es muy dado no es muy dadivoso, no es muy generoso, digamos, en el reconocimiento de los favores políticos, ¿no? A mí me parece que, más allá, que parte del problema tiene que ver con el propio desgaste de Macri en la opinión pública. Porque si Macri fuese una figura con buen hándicap en la opinión pública, digamos, no podrían meterse con él tan fácilmente. Me parece que entre que el PRO perdió la elección, Macri con problemas de conducción, él con mala imagen en la opinión pública, todo le sirve al gobierno para decir, y empiecen a olvidarse de Macri porque ya es el pasado, ¿no? Entonces, ahora, ojo, Macri está endureciendo el discurso en estos últimos días, está marcando mucho el tema de sí, yo te ayudo, pero ojo la República, y yo creo que hay un público moderado que puede ser sensible a ese discurso de Macri, aun cuando Macri no sea el emisor ideal, pero no descarto, digamos, que pueda haber algún espacio para sacarle algún rédito a esta situación, sobre todo en un gobierno que viene con algunos dolores de cabeza. Estimado Carlos, vaya nomás entonces a celebrar sus 39 años con la actividad. Esperemos tenerte aquí para los 40. Sí, con muchísimo gusto, ya me comprometo. Ahí estamos. Lo reservamos entonces. Gracias, Carlos. Que tengan un lindo día. Muchas gracias. Trataremos. Bueno, Walter, jugoso. Sí, interesante, ¿no? Interesante porque la política está muy enganchada con la economía. Entonces, lo que está pasando con la economía puede llegar a tener una incidencia en la política. Ahora, también lo que pase con la política seguramente va a tener una incidencia en el futuro económico. Vamos a tener 2 meses para no pegar un ojo. Ustedes tampoco peguen un ojo. Si quieren un ratito buscar un matecito, ir al baño o algo así, porque no se vayan. Una breve pausa y regresamos. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance.
y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Bueno, estimado Walter, hemos disfrutado de la palabra de Carlos Fara, lúcido como siempre. Por supuesto. Su experiencia no es en vano. Y queremos preguntarte a vos, o charlar, mejor dicho, esto que también charlábamos fuera de cámara, ¿no? Hay una sensación, lo charlábamos con Carlos también, de que algo, hay un sketch de Capusotto, un cantante dice algo está por venir y viene un tren, ¿no? Que algo está por pasar, pero que no termina de pasar, ¿no? Hay algo que no termina de morir, otra gran frase, pero algo que no termina de nacer. Esto está muy bueno para la literatura, e inclusive para el periodismo, pero no para los mercados. No porque hay puesto demasiada expectativa en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo para saber cómo va a continuar la Argentina una vez que se apruebe o no ese crédito, que da a entenderse por las declaraciones de las últimas horas que sí se va a aprobar. Pero lo que no está claro todavía es cómo sigue el esquema cambiario hacia adelante para la Argentina, porque hemos vivido un mes de marzo muy delicado en esa materia, en el cual se han ido algunos miles de millones de las reservas que ya estaban negativas y que están esperando como el agua en el desierto que llegue el préstamo del Fondo Monetario para poder calmar un poco esa necesidad que se tiene de reforzar el Tesoro, las reservas del Banco Central por un lado y obviamente también el Tesoro que tendrá que afrontar hacia adelante pagos de deuda, ¿no? Sí, y eso es lo que está por esperarse que se encuentre dentro de la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Cuánto puede llegar a venir de esos 20.000 millones que se confirmaron que se han sido pedidos en el primer desembolso? Que Georgieva dijo que el pedido de 40% de ese monto en el primer desembolso no está desubicado, que podría ser aceptable. Bueno, supongamos que vienen esos 8.000 millones. ¿Qué se va a hacer con ese dinero? ¿Cómo se va a atender esta promesa que hizo el presidente Javier Milei de antes de fin de año levantar el cepo cambiario? Claro, porque el problema es también lo que condiciona el fondo, porque el fondo si te presta te va a decir, bueno, te presto, pero vos tenés que hacer 1, 2 y 3. Exactamente. Según el gobierno, nosotros ya hicimos 1, 2 y 3, nos adelantamos y por eso merecemos que nos envíen más dinero antes. Bueno, en ese 1, 2 y 3 está obviamente el superávit fiscal, que es algo que pretende mantener a rajatabla. Ahora bien, hay un atraso cambiario que señalan muchos agentes del mercado, sobre todo aquellos que se mueven dentro del comercio exterior, que el gobierno no considera tal, pero que está afectando hoy el balance de las cuentas. ¿A qué me refiero? Los exportadores no están liquidando y arranca la cosecha gruesa. Y si los dólares del comercio exterior no empiezan a entrar al mercado, será el Banco Central el que tenga que seguir abasteciendo y atendiendo esa demanda que sí tiene del lado de los importadores, porque al igual que los exportadores, están esperando una mayor devaluación a la que se ha observado hasta ahora. Hasta que el gobierno no deje bien en claro cómo va a ser el esquema cambiario una vez que lleguen los fondos del FMI, que se calcula en un par de semanas estaría resuelto, bueno, tenemos este intermedio con calma chicha, ¿no? Y esa calma chicha lo que hace es ir horadando lentamente las reservas. También hablábamos, Walter, se habla mucho de la libre disponibilidad o no de esos fondos. También es cierto, y vos usabas una metáfora que para mí es muy clara, que es, bueno, vos una vez que metés plata dentro de una caja, cuando sacás, no te fijás esa plata que sacás, de qué parte es, si es la que la pusiste el lunes o la que la pusiste el miércoles. A lo mejor ahí el gobierno tendrá una chance de cierta picardía, de decir, sí, estos no son los 8.000, son lo que yo tenía y con eso ir tirando. Sí, y con eso ir sosteniendo el esquema actual. Ahora te insisto, ¿no? Sostener el esquema actual requiere cambiar las expectativas dentro de los agentes de mercado para que no se te vayan liquidando los dólares que entren rápidamente. Sí, porque acá hay como una gotera que en realidad nadie la tapa. Exactamente. O sea, el goteo, más que goteo te diría, no sé si catarata, pero por lo menos un lindo chorrito, sigue y no hay nada que suponga que se va a detener. Escuché otra metáfora, si querés, para graficar esto.
Tenés un tanque de nafta que está perdiendo nafta todo el tiempo. Vos le podés cargar más nafta, pero si no tapás el agujero, lo vas a seguir perdiendo. Entonces, el problema hoy es tapar el agujero, implica decirle a aquellos que tienen que operar en el mercado argentino, vengan, traigan sus dólares acá, que el tipo de cambio se va a respetar, que no va a variar de acá a un determinado tiempo. Vamos a seguir esta política cambiaria, de manera tal de que no siga perdiendo reservas el Banco Central. Todo esto se va a definir una vez que el acuerdo esté firmado. Por ahora habrá que seguir esperando. Hay otro problema con el auto, Walter. Sí. Que el que tiene que arreglar la pinchadura no es el que le carga la nafta. La nafta la cargamos todos. Exacto. La nafta es la famosa, la nuestra. Sí. Que siempre está en el debate, que a veces pareciera que, por ejemplo, cuando hay que hacer algún que otro gasto social, es un escándalo, se audita desde el primer minuto hasta el último, y en esto parece que, bueno, la plata, la deuda, la plata, pero sigue siendo, o sea, la plata, y con esto cerramos, la plata que falte o no en un hospital, en una escuela, en un salario, en una jubilación, entre otras cosas, va a salir de esa caja también. Seguro, seguro. Y lo que está pasando ahora es lo mismo que pasó con la gestión anterior, cuando se pidió renovar el préstamo de la gestión de Sergio Massa, cuando se pidió el préstamo en su momento con Mauricio Macri. Digo, hace años que venimos atravesando esta circunstancia. ¿Es difícil salir de la situación en la que está Argentina? Claramente lo es. Ahora, si no estableces una política clara, lo que te va a pasar es que vas a volver al punto de crisis inicial. Entonces, el acuerdo tiene que ayudar a que la Argentina tenga una política clara hacia adelante y que no siga perdiendo reservas, porque si no, va a seguir saliendo el mismo bolsillo de siempre. Buen miércoles, y el recuerdo también, como lo hicimos al inicio del programa, Walter, a nuestros queridos excombatientes. Sí, señor. Los que han dejado su vida allí, los que tristemente han perdido su vida por decisión propia, son más que los fallecidos o los muertos en las islas, y los sobrevivientes. A todos ellos, un abrazo en la memoria de los que no están y en el reconocimiento de los que sí están aquí. Será hasta la semana que viene. Muchas gracias. Vamos.